El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre jaune. Autor Gaston Leroux. Capítulo 27, donde Joseph Rouletabille aparece en toda su gloria. Hubo un alboroto terrible. Se oyeron gritos de mujeres que se sentían mal. No hubo ninguna consideración por la majestad de la justicia. Fue un revuelo descontrolado. Todo el mundo quería ver a Joseph Rouletabille. El presidente gritó que iba a hacer evacuar la sala, pero nadie lo oyó. Entretanto, Rouletabille saltó por encima de la balaustrada que lo separaba del público, sentado. Se abrió camino a codazos. Llegó junto a su director, que lo abrazó con efusión. Tomó su carta de las manos de aquel, la deslizó en su bolsillo, penetró en la parte reservada de la sala y llegó así hasta el estrado de los testigos. Empujando, el rostro como una esfera escarlata que iluminaba todavía más la chispa inteligente de sus grandes ojos redondos. Tenía ese traje inglés que le había visto la mañana de su partida. Pero, ¿en qué estado? Mi Dios, el abrigo en el brazo y la gorra de viaje en la mano, y dijo: pido disculpas, señor presidente. El transatlántico se retrasó. Vengo de Norteamérica. Soy Joseph Rouletabille. Estalló una carcajada. Todos estábamos felices con la llegada de ese muchacho. A todos nos parecía que acababan de quitarnos un inmenso peso de encima. Respirábamos. Teníamos la certeza de que realmente traía la verdad, de que nos haría conocer la verdad. Pero el presidente estaba furioso. «Ah, usted es Joseph Rouletabille», repitió el presidente. «Y, bueno, le enseñaré, jovencito, a no burlarse de la justicia. En espera de que el tribunal delibere sobre su caso y en virtud de mi poder discrecional, queda usted a disposición de la justicia. Pero, señor presidente, eso es precisamente lo que pido, estar a disposición de la justicia. He venido a ponerme a disposición de la justicia. Si mi entrada ha armado un poco de revuelo, le pido disculpas al tribunal. Crea, señor presidente, que nadie respeta la justicia más que yo. Pero entré como pude». Se echó a reír y todo el mundo rió. «Llévenselo», ordenó el presidente. Pero el letrado Henry Robert intervino. Empezó por disculpar al joven. Mostró que estaba animado de los mejores sentimientos. Hizo comprender al presidente que difícilmente se podía prescindir de la declaración de un testigo que había dormido en el Glandier durante toda la semana misteriosa. De un testigo, sobre todo, que pretendía demostrar la inocencia del acusado y aportar el nombre del asesino. «¿Va a decirnos el nombre del asesino?», preguntó el presidente, agitado pero escéptico. «Pero, señor presidente, si no he venido nada más que para eso», dijo Rouletabille. En la sala estuvieron a punto de aplaudir, pero los enérgicos «shh» de los ujieres restablecieron el silencio. «Joseph Rouletabille», dijo el letrado Henry Robert, «no está citado oficialmente como testigo, pero espero que, en virtud de su poder discrecional, el señor presidente esté dispuesto a interrogarlo». «Está bien», dijo el presidente. «Lo interrogaremos, pero terminemos de una vez». El fiscal se incorporó. «Tal vez sería mejor», observó el representante del Ministerio Público, «que este joven nos diga de inmediato el nombre de quien él denuncia como asesino». El presidente aceptó con una irónica reserva. «Si el señor fiscal le otorga alguna importancia a la declaración del señor Joseph Rouletabille, no veo inconveniente en que el testigo nos diga de inmediato el nombre de su asesino». Se hubiera oído volar una mosca. Rouletabille se calló, mirando con simpatía al señor Robert Darzac, quien, por primera vez desde el comienzo del debate, mostraba una expresión agitada y llena de angustia. «Y bien», repitió el presidente,
Lo escuchamos, señor Joseph Rouletabille. Esperamos el nombre del asesino. Rouletabille buscó tranquilamente en el bolsillo de su chaleco, sacó un enorme reloj de bolsillo, miró la hora y dijo: Señor presidente, recién podré decirle el nombre del asesino a las 6:30. Todavía nos quedan 4 largas horas por delante. En la sala se oyeron murmullos de asombro y desilusión. Algunos abogados dijeron en voz alta: «Se burla de nosotros». El presidente parecía estar encantado. Los letrados Henry Robert y André Hess estaban molestos. El presidente dijo: «Esta broma ha durado bastante. Puede retirarse, señor, a la sala de los testigos. Queda a nuestra disposición». Rouletabille protestó. «Le aseguro, señor presidente», gritó con su voz aguda y chillona, «le aseguro que, cuando le haya dicho el nombre del asesino, comprenderá que no podía decírselo sino a las 6:30. Palabra de honor, hombre, palabra de Rouletabille. Pero, mientras esperamos, puedo darle algunas explicaciones sobre el asesinato del guardabosque. El señor Frederick Larsan, quien me vio trabajar en el Clantier, puede decirle con qué cuidado estudié todo este caso. Por más que tenga una opinión contraria a la suya y afirme que al hacer detener al señor Robert Darzac hizo detener a un inocente, no duda de mi buena fe ni de la importancia que es preciso acordarle a mis descubrimientos, que a menudo corroboraron los suyos». Frederick Larsan dijo: «Señor presidente, sería interesante oír al señor Joseph Rouletabille, mucho más si no coincide con mi opinión». Un murmullo de aprobación recibió estas palabras del policía. Aceptaba el duelo como un buen jugador. La competencia entre esas dos inteligencias que se habían abocado al mismo trágico problema y que habían llegado a dos soluciones diferentes prometía ser apasionante. Como el presidente se mantuvo callado, Frederick Larsan prosiguió: «Estamos, pues, de acuerdo en la cuchillada en el corazón que el asesino de la señorita Stangerson le asestó al guardabosque. Pero, como no estamos de acuerdo respecto del asunto de la huida del asesino del costado del patio, sería interesante saber cómo explica esa huida el señor Rouletabille». «Por cierto», dijo mi amigo, «sería interesante». Toda la sala volvió a echarse a reír. El presidente declaró de inmediato que, si volvía a repetirse semejante cosa, no dudaría en cumplir su amenaza de hacer evacuar la sala. «Verdaderamente», terminó el presidente, «no veo qué puede prestarse a risa en un asunto como este». «Yo tampoco», dijo Rouletabille. «Algunas personas delante de mí se metieron el pañuelo en la boca para no estallar en carcajadas». «Vamos», dijo el presidente, «ya oyó, jovencito, lo que acaba de decir el señor Frederick Larsan. Según usted, ¿cómo huyó del costado del patio el asesino?» Rouletabille miró a la señora Matthew, quien le sonrió con tristeza. «Ya que la señora Matthew», dijo, «ha aceptado confesar el interés que sentía por el guardabosque». «La zorra», gritó el tío Matthew. «Hagan salir al tío Matthew», ordenó el presidente. Se llevaron al tío Matthew. Rouletabille prosiguió: «Como ella hizo esa confesión, no hay problema en que les diga que la señora a menudo mantenía conversaciones con el guardabosque por la noche, en el primer piso del torreón, en una habitación que, en otros tiempos, fue un oratorio. Esas conversaciones se volvieron especialmente frecuentes en los últimos tiempos, cuando el tío Matthew estaba clavado en el lecho por su reuma». Es decir, por su reuma.
Una inyección de morfina, oportunamente administrada, le daba al tío Matthew calma y reposo, y tranquilidad a su esposa durante las escasas horas en las que tenía necesidad de ausentarse. La señora Matthew iba al castillo por la noche, envuelta en un gran chal negro que le servía, dentro de lo posible, para disimular su personalidad, y la hacía aparecer un sombrío fantasma que, algunas veces, alteró las noches del tío Jakes. Para avisar a su amigo de su presencia, la señora Matthew imitaba el maullido siniestro del gato de la tía Agnes, una vieja bruja de Saint-Geneviève de Bois. De inmediato, el guardabosque bajaba del torreón y le abría la pequeña poterna a su amante. Cuando hace poco se iniciaron las reparaciones del torreón, las citas prosiguieron en la antigua habitación del guardabosque, en el mismo torreón, ya que la nueva habitación que momentáneamente habían asignado al desdichado servidor, en el extremo del ala derecha del castillo, solo estaba separada del alojamiento del mayordomo y de la cocinera por un tabique extremadamente delgado. La señora Matthew acababa de dejar al guardabosque en perfecta salud cuando se produjo el drama del diminuto rincón del patio. La señora Matthew y el guardabosque, como ya no tenían nada más que decirse, habían salido juntos del torreón. Supe esos detalles, señor presidente, a través del examen que emprendí a la mañana siguiente de las huellas de pasos en el patio de honor. Bernier, el casero, a quien yo había visto vigilando con su fusil detrás del torreón, tal como le permitiré a él mismo que se lo explique a usted, no podía ver lo que ocurría en el patio de honor. Solo llegó un poco más tarde, atraído por los disparos, y a su vez disparó. Tenemos entonces al guardabosque y a la señora Matthew en medio de la oscuridad y el silencio del patio. Se desearon buenas noches. La señora Matthew se dirige hacia la verja abierta del patio y él vuelve a acostarse en su cuartito voladizo, en el extremo del ala derecha del castillo. Está llegando a su puerta cuando resuenan los disparos. Se da vuelta, ansioso, vuelve sobre sus pasos, va a alcanzar el ángulo de la derecha, el ángulo del ala derecha del castillo, cuando una sombra se arroja sobre él y lo ataca. Muere. Su cadáver es recogido enseguida por personas que creen tener al asesino y que en realidad se llevan a la víctima. Entre tanto, ¿qué hace la señora Matthew? Sorprendida por las detonaciones y por la invasión del patio, se hace lo más pequeña que puede en la oscuridad y el patio. El patio es grande y, al hallarse cerca de la verja, la señora Matthew podía escapar inadvertida, pero no lo hizo. Se quedó y vio cómo se llevaban el cadáver. Con el corazón oprimido por una angustia muy comprensible y empujada por un presentimiento trágico, fue hasta el vestíbulo del castillo. Echó una mirada a la escalera iluminada por el cabo de vela del tío Jakes, la escalera donde habíamos extendido el cuerpo de su amigo, lo vio y huyó. ¿Había llamado la atención del tío Jakes? El caso es que éste se encontró con el fantasma negro que ya le había hecho pasar varias noches en blanco. Esa misma noche, antes del crimen, lo habían despertado los gritos del animalito de Dios y había visto por su ventana al fantasma negro. Se había vestido a toda prisa y así nos explicamos que llegara al vestíbulo completamente vestido cuando llevábamos el cadáver del guardabosque. Entonces, aquella noche en el patio de honor, sin duda quiso ver de cerca, de una vez por todas, el rostro del fantasma. La reconoció. El tío Jakes es un viejo amigo de la señora Matthew. Ella le debe de haber confesado sus entrevistas nocturnas y suplicado que la salvara en ese momento difícil. El estado de la señora Matthew, que acababa de ver a su amigo muerto, sin duda era lastimoso. Al tío Jakes le dio pena y la acompañó a través del robledal y fuera del parque, más allá de las orillas del estanque, hasta el camino de Epinay. Allí ella no tenía que recorrer sino unos pocos metros para llegar a su casa. El tío Jakes volvió al castillo y, al percatarse de la importancia judicial que tendría para el amante del guardabosque el hecho de que se ignorara su presencia en el castillo durante esa noche, trató de ocultarnos lo mejor posible ese episodio dramático de una noche que ya tenía tantos.
No tengo ninguna necesidad, agregó Rouletabille, de pedirle a la señora Matthew y al tío Jacques que corroboren este relato. Sé que las cosas ocurrieron así. Simplemente apelaré a los recuerdos del señor Larsan, quien sin duda comprende cómo me enteré de todo, pues me vio a la mañana siguiente, inclinado sobre una doble pista donde se podían detectar, marchando juntas, las huellas de los pasos del tío Jacques y los de la señora. Al llegar a este punto, Rouletabille se volvió hacia la señora Matthew, quien se había quedado en el estrado, y le hizo un saludo galante. Las huellas de los pies de la señora, explicó Rouletabille, tienen un extraño parecido con los rastros de los pies elegantes del asesino. La señora Matthew se estremeció y miró fijamente al joven reportero con una feroz curiosidad. ¿Qué se atrevía a decir? ¿Qué quería decir? La señora tiene pies elegantes, largos y un poco grandes para una mujer, excepto por la punta del botín. Es el pie del asesino. Hubo algunos movimientos en el auditorio. Rouletabille, con un gesto, hizo que cesaran. Verdaderamente se podría haber dicho que ahora era él quien mantenía el orden de la audiencia. Me apresuro a decir, afirmó, que esto no significa gran cosa y que un policía que construyera un sistema sobre semejantes señales exteriores, sin sostenerlo con una idea general, caería de cabeza en un error judicial. También el señor Robert Darzac tiene los pies semejantes a los del asesino y, sin embargo, no es el asesino. Nuevos movimientos. El presidente le preguntó a la señora Matthew, ¿es así como ocurrieron las cosas esa noche, señora? Sí, señor presidente, respondió ella. Es como para creer que el señor Rouletabille estaba detrás de nosotros. ¿Entonces vio usted huir al asesino hasta el extremo del ala derecha, señora? Sí, del mismo modo que vi cómo se llevaron un minuto más tarde el cadáver del guardabosque. ¿Y qué pasó con el asesino? Usted se quedó sola en el patio de honor. Sería lógico que usted lo hubiera visto entonces. Ignoraba su presencia y para él era el momento de escapar. No vi nada, señor presidente, gimió la señora Matthew. En ese momento, la noche se había puesto muy oscura. Entonces, dijo el presidente, será el señor Rouletabille quien nos explicará cómo huyó el asesino. Evidentemente, replicó de inmediato el joven, con tal seguridad que el propio presidente no pudo evitar sonreír. Y Rouletabille retomó la palabra. Era imposible que el asesino huyera de forma normal del costado del patio, en el cual había entrado sin que lo viéramos. Si no lo hubiéramos visto, lo habríamos tocado. Es un minúsculo espacio de patio, un pedazo de nada, un cuadrado rodeado de fosos y de altas verjas. El asesino tendría que haber caminado sobre nosotros o nosotros sobre él. Ese cuadrado también estaba casi materialmente cerrado por las fosas, las verjas y por nosotros mismos, al igual que el cuarto amarillo. Entonces, díganos, puesto que el hombre entró en ese cuadrado, ¿cómo logró que no lo encontraran? Hace media hora que no le pregunto otra cosa. Rouletabille recurrió una vez más al reloj de bolsillo que guardaba en su chaleco. Le echó una mirada tranquila y dijo, señor presidente, aunque vuelva a preguntarme eso durante 3 horas y media, solo podré responderle ese punto a las 6:30. Esta vez los murmullos no fueron ni hostiles ni desencantados. Empezaban a tener confianza en Rouletabille. Le tenían confianza y les divertía esa pretensión de fijarle una hora al presidente como habría fijado una cita con un compañero. En cuanto al presidente, después de preguntarse si debía enojarse, optó por divertirse con ese muchacho, como todo el mundo. Rouletabille despertaba simpatía y el presidente ya estaba totalmente contagiado de ella. En resumidas cuentas, había definido con tanta precisión el papel de la señora Matthew en el caso y explicado también cada uno de sus gestos de aquella noche que el señor de Rocoux se veía obligado a tomarlo casi en serio. Y bueno, señor Rouletabille, dijo, que sea como usted desea, pero no quiero volver a verlo antes de las 6:30. Rouletabille saludó al presidente y, balanceando su gran cabeza, se dirigió hacia la puerta de los testigos.
Su mirada me buscaba, no me vio. Entonces me aparté discretamente de la multitud que me rodeaba y salí de la sala de audiencias, casi al mismo tiempo que Rouletabille. Este excelente amigo me recibió efusivamente. Estaba feliz y locuaz. Me estrechó las manos con júbilo. Le dije: no le preguntaré, mi querido amigo, qué fue a hacer a Norteamérica. Me respondería, sin duda, como al presidente, que no puede contestarme hasta las 6:30. No, mi querido Sinclair, no, mi querido Sinclair, le voy a decir de inmediato lo que fui a hacer a Norteamérica, porque usted es un amigo. Fui a buscar el nombre de la segunda mitad del asesino. Así que el nombre de la segunda mitad. Eso es. Cuando dejamos el Grandier por última vez, conocí a las dos mitades del asesino y el nombre de una de ellas. Lo que fui a buscar a Norteamérica fue el nombre de la otra mitad. Entramos en ese momento en la sala de testigos. Todos se acercaron a Rouletabille con grandes manifestaciones de aprecio. El reportero fue muy amable, excepto con Arthur Rance, a quien trató con ostensible frialdad. Frederick Larsan entró en ese momento en la sala y Rouletabille se dirigió a él. Le dio uno de esos apretones de manos cuyo doloroso secreto poseía y de los que se sale con las falanges quebradas. Para demostrarle tanta simpatía, Rouletabille debía de estar muy seguro de haberle vencido. Larsan sonrió, seguro de sí mismo, preguntándole, a su vez, qué había ido a hacer a Norteamérica. Entonces, Rouletabille, muy amable, lo tomó del brazo y le contó 10 anécdotas de su viaje. En un momento se alejaron, conversando de cosas más serias, y por discreción los dejé. Además, tenía mucha curiosidad por regresar a la sala de audiencias, donde continuaba el interrogatorio de los testigos. Volví a mi lugar y pude comprobar de inmediato que el público no le daba más que una importancia relativa a lo que pasaba ahora y que esperaba con impaciencia las 6:30. Sonaron las 6:30 y Joseph Rouletabille compareció nuevamente. Sería imposible describir la emoción con la cual la multitud lo siguió con los ojos hasta el estrado. No respirábamos. El señor Robert Darzac se había incorporado en su banco. Estaba pálido como un muerto. El presidente dijo con gravedad: no voy a hacerle prestar juramento, señor. No fue citado formalmente, pero espero que no sea necesario explicarle la importancia de las palabras que va a pronunciar aquí. Y agregó, amenazador, la importancia de esas palabras para usted y para los demás. Rouletabille lo miraba sin demostrar emoción alguna. Dijo, sí, señor. Veamos, dijo el presidente. Hablamos hace un rato de ese pequeño costado del patio que había servido de refugio al asesino. Y usted nos prometió decirnos a las 6:30 cómo huyó de ese costado del patio y también darnos su nombre. Son las 6:35, señor Rouletabille, y todavía no sabemos nada. Adelante, señor, comenzó mi amigo, en medio de un silencio tan solemne que no recuerdo haber visto algo igual. Le dije que ese costado del patio estaba cerrado y que era imposible para el asesino escapar de ese cuadrado sin que los que estaban buscándolo lo advirtieran. Es la pura verdad. Cuando estábamos allá, en el cuadrado del costado del patio, el asesino estaba todavía entre nosotros. Y no lo vieron. Eso es exactamente lo que la acusación pretende. Y todos lo vimos, señor presidente, gritó Rouletabille. Y no lo detuvieron. Solo yo sabía quién era el asesino y tenía necesidad de que el asesino no fuera detenido de inmediato. Y además, en ese momento no tenía otra prueba que mi razón. Sí, solo mi razón me demostraba que el asesino estaba allí y lo veíamos. Me tomé mi tiempo para traer hoy a la audiencia una prueba irrefutable y que, doy mi palabra, satisfará a todo el mundo. Pero hable, señor,
Díganos cuál es el nombre del asesino, dijo el presidente. Lo encontrará entre los nombres de los que estaban en el costado del patio, replicó Rouletabille, que no parecía apurado. En la sala empezaron a impacientarse. ¡El nombre! Murmuraban. Rouletabille, en un tono que merecía que lo abofetearan, dijo: Señor presidente, si estoy demorando un poco mi declaración es porque tengo motivos para ello. El nombre, repetía la multitud. Silencio, chilló el ujier. El presidente dijo: debe decirnos el nombre de inmediato, señor. Los que se encontraban en el costado del patio eran el guardabosques muerto. ¿Es él el asesino? No, señor. ¿El tío Jakes? No, señor. ¿El casero Bernier? No, señor. ¿El señor St. Clair? No, señor. ¿El señor Arthur William Brains? Entonces, ¿no quedan más que el señor Arthur Brains? ¿Y usted? ¿Usted no es el asesino? ¿No? No, señor. Entonces, ¿acusa al señor Arthur Brains? No, señor. No entiendo nada. ¿A dónde quiere llegar? No había nadie más en el costado del patio. Sí, señor, no había nadie en el costado del patio ni abajo, pero había alguien arriba, alguien asomado a la ventana que da al costado del patio. Frederic Larsan, gritó el presidente. Frederic Larsan, respondió Rouletabille con voz tonante. Y, volviéndose hacia el público, que ya hacía oír sus protestas, le lanzó estas palabras con una fuerza de la que no lo creía capaz. Frederic Larsan, el asesino. Un clamor donde se expresaban el aturdimiento, la consternación, la indignación, la incredulidad y, en algunos, el entusiasmo ante aquel jovencito lo suficientemente audaz como para atreverse a hacer semejante acusación, llenó la sala. El presidente ni siquiera intentó calmarlo. Cuando éste se acalló por sí solo, ante los enérgicos de quienes querían enseguida saber más, se oyó claramente a Robert Darzac, quien, dejándose caer sobre su banco, decía: es imposible, es una locura. El presidente se atreve, señor, a acusar a Frederic Larsan. Ve el efecto de semejante acusación. El propio señor Robert Darzac lo trata de loco. Si no lo es, debe tener pruebas. Pruebas, señor. Quiere pruebas. Voy a darle una prueba, dijo la voz aguda de Rouletabille. Que hagan venir a Frederic Larsan. El presidente: Ujier, llame a Frederic Larsan. El ujier corrió a la puertita, la abrió, desapareció. La puertita había quedado abierta, todos los ojos estaban fijos en esa puertita. El ujier reapareció, avanzó hasta el medio de la sala y dijo: Señor presidente, Frederic Larsan no está. Partió hacia las 4 y no lo han vuelto a ver. Rouletabille clamó triunfante: Ahí tiene mi prueba. Explíquese. ¿Qué prueba?, preguntó el presidente. Mi prueba irrefutable, dijo el joven reportero. Es la fuga de Larsan. ¿No lo ve? Le juro que no volverá más. Nunca más volverá a ver a Frederic Larsan. Rumores en el fondo de la sala. Si no se burla de la justicia, ¿por qué, señor, no aprovechó el hecho de que Larsan estaba con usted en ese estrado para acusarlo cara a cara? Por lo menos podría haberle respondido. ¿Qué respuesta hubiera sido más completa que esta, señor presidente? ¿No me responde? No me responderá nunca. Acuso a Larsan de ser el asesino y él se escapa. ¿No le parece que esa es una respuesta? No queremos creer, no creemos que Larsan, como usted dice, se haya escapado. ¿Cómo se habría escapado? No sabía que usted iba a acusarlo. Sí, señor, lo sabía, porque yo mismo se lo dije hace un rato. Hizo eso. Cree que Larsan es el asesino y le da los medios de huir. Sí, señor presidente, hice eso, replicó Rouletabille con orgullo. No soy parte de la justicia, no soy parte de la policía, soy un humilde periodista y mi oficio no es hacer detener a la gente.
Sirvo a la verdad como quiero. Es mi oficio. Preserven ustedes a la sociedad como puedan. Ese es el suyo. Pero no seré yo quien entregue una cabeza al verdugo. Si usted es justo, señor presidente, y lo es, verá que tengo razón. ¿No le dije hace un rato que comprendería que no podía pronunciar el nombre del asesino antes de las 6:30? Había calculado que ese tiempo era necesario para advertir a Frédéric Larsan y permitirle tomar el tren de las 4:17 a París, donde sabría ponerse a resguardo. 1 hora para llegar a París, 1 hora y cuarto para que pudiera hacer desaparecer todo rastro de su paso. Eso nos llevaba a las 6:30. No encontrará a Frédéric Larsan, declaró Rouletabille fijando los ojos en Robert Darzac. Es demasiado listo. Es un hombre que siempre se les escapó y que han perseguido durante largo tiempo y en vano. Si bien es menos hábil que yo, agregó Rouletabille, riéndose con ganas y solo, pues nadie tenía ganas de reír. Es más hábil que todas las policías de la tierra. Ese hombre que desde hace 4 años se introdujo en la Sûreté y se volvió célebre con el nombre de Frédéric Larsan, es célebre en un sentido distinto con otro nombre que conoce bien. Frédéric Larsan, señor presidente, es Ballmeyer. ¡Ballmeyer!, gritó el presidente. Ballmeyer, dijo Robert Darzac, poniéndose de pie. Ballmeyer. Entonces era verdad. Señor Darzac, ahora ya no cree que soy loco. Ballmeyer. No se oía más que ese nombre en la sala. El presidente suspendió la audiencia. Imagínense cuán turbulenta fue esta suspensión de la audiencia. El público tenía que ocuparse. Ballmeyer encontraban decididamente asombroso al chiquillín Ballmeyer, pero el rumor de su muerte había corrido hacía unas semanas. Entonces Ballmeyer había escapado de la muerte como toda su vida lo había hecho de los gendarmes. Es necesario que recuerde aquí las hazañas de Ballmeyer. Durante 20 años ocuparon la crónica judicial y la sección de policiales. Y si algunos de mis lectores han podido olvidar el caso del Cuarto Amarillo, el nombre de Ballmeyer sin duda no ha abandonado su memoria. Ballmeyer fue el prototipo perfecto de estafador del gran mundo. No había ningún caballero más caballero que él, no había prestidigitador más hábil con los dedos que él, no había apache, como se dice en la actualidad, más audaz y más terrible que él, aceptado por la más alta sociedad, inscrito en los círculos más selectos. Había robado el honor de las familias y el dinero de los ricachones con una maestría que nunca fue superada. En ciertas ocasiones difíciles no había dudado en recurrir al cuchillo o al hueso de cordero. Por lo demás, nunca vacilaba y ninguna empresa estaba por encima de sus fuerzas. Una vez que cayó en manos de la justicia, se escapó la mañana de su proceso arrojando pimienta en los ojos de los guardias que lo conducían a la audiencia. Más tarde se supo que el día de su huida, mientras los más finos sabuesos de la Sûreté le pisaban los talones, asistía tranquilamente, sin ningún maquillaje, a un estreno del teatro francés. A continuación, había abandonado Francia para trabajar en los Estados Unidos y la policía de Ohio un buen día le había echado mano al bandido excepcional. Pero al siguiente volvió a escaparse. Ballmeyer. Haría falta un volumen para hablar aquí de Ballmeyer y ese hombre se había convertido en Frédéric Larsan. Y ese chiquilín de Rouletabille era quien lo había descubierto. Y también él, ese mocoso, era quien, conociendo el pasado de Ballmeyer, le había permitido una vez más burlar a la sociedad, ofreciéndole el medio de escapar. En este último aspecto no podía sino admirar a Rouletabille, pues sabía que su designio era servir hasta el final a Robert Darzac y a la señorita Stangerson, liberándolos del bandido sin que hablara. Todavía no nos habíamos recuperado de semejante revelación y ya oía que los más apresurados gritaban: admitiendo que el asesino sea Frédéric Larsan, eso no nos explica cómo salió del Cuarto Amarillo.
cuando se reanudaba la audiencia. Rouletabille fue llamado de inmediato al estrado y su interrogatorio, pues se trataba más de un interrogatorio que de una declaración, continuó. Hace un momento nos dijo: señor, señaló el presidente, que era imposible huir del costado del patio. Admito con usted, quiero admitir que, dado que Frédéric Larsan se encontraba asomado a la ventana encima de ustedes, estuvo también en ese costado del patio. Pero para encontrarse en la ventana le hubiera sido preciso abandonar ese costado del patio. Entonces huyó. ¿Y cómo? Dije que no podría haber huido de manera normal, dijo Rouletabille. Es decir, que huyó de manera anormal. Pues el costado del patio, también lo dije, no estaba más que casi cerrado, mientras que el cuarto amarillo lo estaba totalmente. Era posible trepar por el muro, cosa imposible en el cuarto amarillo, saltar a la terraza y desde allí, mientras estábamos inclinados sobre el cadáver del guardabosque, penetrar en la terraza de la galería por la ventana que da justo abajo. Larsan no tenía sino que dar un paso para estar en su cuarto, abrir su ventana y hablarnos. Esto era un simple juego de niños para un acróbata de la fuerza de Bollmeyer. Y, señor presidente, he aquí la prueba de lo que digo. En este punto, Rouletabille sacó del bolsillo de su chaqueta un paquetito que abrió y de donde sacó una clavija. Mire, señor presidente, aquí hay una clavija que se adapta perfectamente a un agujero que todavía se encuentra en el bodillón derecho que sostiene la terraza en voladizo. Larsan, que preveía todo y pensaba en todos los medios de huida que rodeaban su cuarto, cosa necesaria cuando se juega su juego, había clavado de antemano esta clavija en el bodillón. Un pie sobre la arqueta que está en la esquina del castillo, el otro sobre la clavija, una mano en la cornisa de la puerta del guardabosque, la otra en la terraza, y Frédéric Larsan desaparece en el aire. Con mucha facilidad, puesto que tiene piernas ágiles, y esa noche no estaba dormido a causa de un narcótico como quiso hacérnoslo creer. Habíamos cenado con él, señor presidente, y en el momento en que se servía el postre, nos hizo la comedia de quien se cae de sueño, pues tenía necesidad de estar él también dormido, para que al día siguiente no nos asombráramos de que yo, Joseph Rouletabille, hubiera sido víctima de un narcótico al cenar con Larsan. Como habíamos corrido la misma suerte, las sospechas no lo alcanzaban para nada y se perdían por otros caminos. Pues yo, señor presidente, yo fui profundamente adormecido por el propio Larsan. ¿Y cómo? Si no me hubiera encontrado en este triste estado, Larsan nunca se hubiera introducido en el cuarto de la señorita Stangerson esa noche, y no habría sucedido la desgracia. Se oyó un gemido. Era el señor Darzac, que no había podido retener su dolorida queja. «Comprenderá», agregó Rouletabille, que durmiendo junto a él, como dormía, yo molestaba especialmente a Larsan aquella noche, pues sabía, o por lo menos podía sospechar, que esa noche yo velaría. Naturalmente, no podía creer por un segundo que yo sospechaba de él, pero podía descubrirlo en el momento en que salía de su cuarto para entrar en el de la señorita Stangerson. Aquella noche, para penetrar allí, esperó a que me durmiera y que mi amigo Saint Clair estuviera en mi propio cuarto, ocupado en despertarme. 10 minutos más tarde, la señorita Stangerson gritaba al borde de la muerte. ¿Cómo llegó a sospechar entonces de Frédéric Larsan?, preguntó el presidente. El extremo correcto de mi razón me lo había indicado, señor presidente. Yo también le tenía echado el ojo, pero es un hombre terriblemente hábil y no había previsto que me narcotizara. Sí, el extremo correcto de mi razón me lo había mostrado, pero me hacía falta una prueba palpable, como quien dijera, verlo ante mis propios ojos después de verlo ante mi razón. ¿Qué entiende por el extremo correcto de su razón? Y, señor presidente, la razón tiene dos extremos, el bueno y el malo. Hay uno sobre el cual nos podemos apoyar con solidez. Ese es el correcto. Se lo reconoce porque nada puede resquebrajarlo. Haga lo que uno haga, diga lo que diga. A la mañana siguiente de la galería inexplicable, cuando me sentía como el último de los últimos miserables que no pueden servirse de su razón porque no saben por dónde empuñarla, estaba inclinado sobre la tierra y sobre las
falaces huellas materiales. De pronto me levanté, apoyándome sobre el extremo correcto de mi razón, y subí a la galería. Allí me di cuenta de que el asesino que habíamos perseguido esta vez no había podido ni normal ni anormalmente dejar la galería. Entonces, con el extremo correcto de mi razón, tracé un círculo en el cual encerré el problema. Y alrededor del círculo deposité mentalmente estas letras resplandecientes. Dado que el asesino no puede estar fuera del círculo, está adentro. ¿A quién vi entonces en este círculo? El extremo correcto de mi razón me muestra, además del asesino que necesariamente debe encontrarse allí, al tío Jakes, al señor Stangerson, a Frederick Larsan y a mí. Eso debía, en consecuencia, sumar con el asesino 5 personajes, pero cuando busco en el círculo o, si prefiere, en la galería, para hablar materialmente, no encuentro sino 4 personajes. Y está demostrado que el quinto no pudo huir, no pudo salir del círculo. Entonces, en ese círculo tengo un personaje que es 2, es decir, que es, además de su personaje, el personaje del asesino. ¿Por qué no me había dado cuenta ya? Simplemente porque el fenómeno de la duplicación del personaje no había pasado ante mis ojos. Con lo cual, de las 4 personas encerradas en el círculo, ¿con quién pudo duplicarse el asesino sin que yo lo percibiera? Por cierto, no con las que vi en algún momento, desdobladas del asesino. Así vi al mismo tiempo en la galería al señor Stangerson y al asesino, al tío Jakes y al asesino, a mí y al asesino. El asesino no podía haber sido, en consecuencia, ni el señor Stangerson, ni el tío Jakes, ni yo. Y sin embargo, si yo fuera el asesino, bien que lo sabría. No es cierto, señor presidente. Pero vi al mismo tiempo a Frederick Larsan y al asesino. No habían pasado 2 segundos durante los cuales había perdido de vista al asesino, pues este había llegado como por otra parte, lo señalé en mis papeles. 2 segundos antes que el señor Stangerson, el tío Jakes y yo al cruce de las 2 galerías. Esto le había bastado a Larsan para tomar el recodo de la galería, sacarse su falsa barba de un manotazo, volver y tropezar con nosotros como si persiguiera al asesino. Ballmeyer había hecho muchas de estas jugadas y aciertan si piensan que era un simple juego para él maquillarse de forma tal que a veces se presentaba con su barba roja ante la señorita Stangerson, a veces ante un empleado de correos con una barba castaña que lo hacía parecido al señor Darzac, cuya petición había jurado. Sí, el extremo correcto de mi razón acercaba a esos 2 personajes, o más bien a esas 2 mitades de personaje que no había visto al mismo tiempo Frederick Larsan y el desconocido al que perseguía, para convertirlas en el ser misterioso y formidable que buscaba el asesino. Esta revelación me trastornó. Traté de tranquilizarme, ocupándome un poco de las huellas materiales de los signos exteriores que hasta entonces me habían despistado y que normalmente era preciso hacer entrar en el círculo trazado por el extremo correcto de mi razón. ¿Cuáles eran? Ante todo, los principales signos exteriores que esa noche me habían alejado de la idea de un Frederick Larsan asesino. Primero, había visto al desconocido en el cuarto de la señorita Stangerson, y al correr a la habitación de Frederick Larsan había encontrado a Frederick Larsan durmiendo a pierna suelta. Segundo, la escalera. Tercero, había ubicado a Frederick Larsan en el extremo del recodo de la galería, diciéndole que iba a saltar al cuarto de la señorita Stangerson para tratar de prender al asesino. Después había vuelto al cuarto de la señorita Stangerson, donde había encontrado a mi desconocido. El primer signo exterior no me preocupaba en absoluto. Es probable que, cuando descendía de la escalera, después de haber visto al desconocido en el cuarto de la señorita Stangerson, este ya hubiera terminado lo que había ido a hacer. Entonces, mientras volvía a entrar en el castillo, él lo hacía en el cuarto de Frederick Larsan. Se desvestía en un abrir y cerrar de ojos, y cuando fui a golpear su puerta, mostraba el rostro de un Frederick Larsan que había dormido a pierna suelta.
segundo signo, la escalera. Tampoco me molestaba. Era evidente que, si el asesino era Larsan, no tenía necesidad de la escalera para introducirse en el castillo, porque Larsan dormía a mi lado. Pero esta escalera debía hacer creer que el asesino venía del exterior, algo necesario para el sistema de Larsan, porque aquella noche el señor Darzac no estaba en el castillo. Por fin, esa escalera, en todo caso, podía facilitar la huida de Larsan. Pero el tercer signo exterior me desorientaba por completo. Al haber ubicado a Larsan en el extremo del recodo de la galería, no podía explicar que hubiera aprovechado el momento en que yo iba al ala izquierda del castillo a buscar al señor Stangerson y el tío Jakes para volver al cuarto de la señorita Stangerson. Este era un gesto muy peligroso. Se arriesgaba a hacerse arrestar. Y lo sabía, y estuvo a punto de hacerse arrestar, al no tener tiempo de recuperar su puesto, como sin duda lo había esperado. Era preciso que tuviera, para volver al cuarto, un motivo muy imperioso que se le presentó de golpe. Tras mi partida, pues de no ser así, no me hubiera prestado su revólver. En cuanto a mí, cuando envié al tío Jakes al extremo de la galería derecha, naturalmente quería que Larsan seguía en su puesto, en el extremo del recodo de la galería, y el propio tío Jakes, a quien, por otra parte, no le había dado esos detalles, al volver a su puesto no miró cuando pasó por la intersección de las dos galerías. Si Larsan estaba en el suyo. El tío Jakes, en ese momento, no pensaba sino en ejecutar mis órdenes rápidamente. ¿Cuál era, entonces, ese motivo imprevisto que había llevado a Larsan por segunda vez al cuarto? ¿Cuál era? Pensé que solo podía ser una huella material de su paso que lo denunciaba. Había olvidado alguna cosa muy importante en el cuarto. ¿Qué? ¿La había encontrado? Me acordé de la bujía sobre el parqué y del hombre agachado. Le rogué a la señora Bernier, que arreglaba la habitación, que buscara. Encontró unos quevedos. Estos quevedos, señor presidente. Y Rouletabille sacó de su paquetito los quevedos que ya conocemos. Cuando vi estos quevedos, me espanté. Jamás había visto a Larsan con quevedos. Si no mentía, quería decir que no le hacían falta, y menos falta le harían ahora en un momento en que la libertad de movimientos le era tan preciosa. ¿Qué significaban esos quevedos? No entraba en mi círculo, a menos que fueran los de un presbítero, exclamé de pronto. En efecto, jamás había visto escribir a Larsan, jamás lo había visto leer, es decir, que podía ser presbítero. Por cierto, en la Sûreté sabrían que era presbítero. Si lo era, sin duda conocerían sus quevedos, los quevedos del presbítero Larsan encontrados en el cuarto de la señorita Stangerson tras el misterio de la galería inexplicable. Eran algo terrible para Larsan. Así se explicaba que regresara a la habitación. Y, en efecto, Larsan Bollmeyer es presbítero. Y esos quevedos, que tal vez reconozcan en la Sûreté, son sin duda suyos. ¿Ve, señor, cuál es mi sistema?, prosiguió Rouletabille. No les pido a los signos exteriores que me muestren la verdad. Les pido simplemente que no vayan contra la verdad, que me ha indicado el extremo correcto de mi razón. Para estar totalmente seguro de la verdad sobre Larsan, pues Larsan asesino era una excepción que requería que uno se rodease de alguna garantía. Cometí el error de querer ver su rostro. ¿Cómo fui castigado? Creo que el extremo correcto de mi razón es el que se vengó de que, a partir de la galería inexplicable, no me apoyara sólida, definitivamente y con total confianza en ella, descuidando olímpicamente encontrar otras pruebas de la culpabilidad de Larsan que la de mi razón. Entonces la señorita Stangerson fue atacada. Rouletabille se detiene, se suena la nariz, vivamente emocionado. Pero, ¿qué iba a hacer Larsan?,
preguntó el presidente. En ese cuarto. ¿Por qué intentó asesinar 2 veces a la señorita Stangerson? Porque la adoraba, señor presidente. Sin duda es un motivo. Sí, señor, un motivo perentorio. Estaba loco de amor. Y por esa causa, y también por otras muchas cosas, era capaz de todos los crímenes. ¿Lo sabía la señorita Stangerson? Sí, señor, pero naturalmente ignoraba que el individuo que la perseguía era también Frederick Larsan. Pues si no fuera así, Frederick Larsan no hubiera venido a instalarse en el castillo y la noche de la galería inexplicable tampoco hubiera entrado con nosotros a los aposentos de la señorita Stangerson después de lo sucedido. He señalado, por lo demás, que se quedó en la oscuridad y que continuamente mantuvo el rostro hacia abajo. Sus ojos debían buscar los quevedos perdidos. La señorita Stangerson tuvo que sufrir el acoso y los ataques de Larsan bajo un nombre y un disfraz que ignoramos, pero que ella ya podía conocer. ¿Y usted, señor Darzac?, preguntó el presidente. Tal vez recibió las confidencias de la señorita Stangerson en relación con esto. ¿Cómo es posible que la señorita Stangerson no le haya hablado de eso a nadie? Hubiera podido poner a la justicia tras las huellas del asesino, y si usted es inocente, se habría ahorrado el dolor de ser acusado. La señorita Stangerson no me dijo nada, dijo el señor Darzac. ¿Lo que dice el joven le parece posible?, le volvió a preguntar el presidente. Imperturbablemente, Robert Darzac respondió. La señorita Stangerson no me dijo nada. ¿Cómo explica que la noche del asesinato del guardabosque, prosiguió el presidente, volviéndose hacia Rouletabille, el asesino haya devuelto los papeles robados al señor Stangerson? ¿Cómo explica que el asesino se haya introducido en el cuarto cerrado de la señorita Stangerson? En cuanto a la última pregunta, creo que es fácil de responder. Un hombre como Larsan Bollmeyer debía saber dónde duplicar sin dificultad las llaves que le fueran necesarias. En cuanto al robo de los documentos, creo que Larsan, de entrada, no había pensado en hacerlo. Espiando por todas partes a la señorita Stangerson, decidido a impedir su matrimonio con Robert Darzac, fui un día y seguí a la señorita y a Robert Darzac a las grandes tiendas de la Louvre. Se apodera del bolso de la señorita Stangerson, que ella pierde o se deja quitar. En ese bolso hay una llave con cabeza de cobre. Él no sabe la importancia de esa llave. Le es revelada por el anuncio que pone la señorita Stangerson en los diarios. Escribe al poste restante de la señorita como lo solicita el anuncio. Pide sin duda una cita, haciéndole saber que quien tiene el bolso y la llave es él, que desde hace un tiempo la requiere de amores. No recibe respuesta. Va a la oficina 40 a cerciorarse de que la carta no está más allí. Cuando lo hace, adopta el aspecto y, dentro de lo posible, viste las mismas ropas que el señor Robert Darzac, pues, decidido a todo para tener a la señorita Stangerson, ha preparado las cosas para que pase lo que pase. El señor Darzac, amado por la señorita Stangerson, a quien él detesta y a quien ella no quiere perder, sea considerado culpable. Digo, pase lo que pase, pero creo que Larsan no pensaba todavía que se vería obligado al asesinato. En todo caso, toma precauciones para comprometer a la señorita Stangerson bajo el disfraz de Darzac. Larsan, por otra parte, tiene más o menos la misma altura de Darzac y casi el mismo pie. No le será difícil, si es necesario, tras haber dibujado la huella del pie del señor Darzac, mandar a hacer a partir de ese diseño los zapatos que calzará. Es un juego de niños para Larsan Bollmeyer. Así pues, no hay ninguna respuesta a su carta, ninguna cita, y sigue teniendo la preciosa llavecita en su bolsillo. Y bueno, ya que la señorita Stangerson no va a él, él irá a ella. Su plan está concebido desde hace tiempo. Se ha documentado sobre el Glandier y el pabellón. Una tarde, cuando el señor y la señorita Stangerson acababan de salir a pasear y el propio tío Jacques ha partido, se introduce en el pabellón por la ventana del vestíbulo. Está solo por el momento. Tiene tiempo. Mira los muebles. Uno de ellos, muy curioso, parece una caja fuerte y tiene una cerradura muy pequeña.
Vaya, vaya, eso le interesa. Como lleva la llavecita de cobre, piensa en ella, asocia ideas, prueba la llave en la cerradura, la puerta se abre. Papeles, sin duda esos papeles son preciosos para que los hayan guardado en un mueble tan particular, para que le den tanto valor a la llave que abre ese mueble. Ajá, ajá, eso siempre puede servir. Un pequeño chantaje. Eso lo ayudará tal vez en sus designios amorosos. Rápido hace un paquete con esos papelotes y los deposita en el lavabo del vestíbulo. Entre la expedición al pabellón y la noche del asesinato del guardabosque, Larsan tuvo tiempo de ver de qué se trataban esos papeles. ¿Qué hará con ellos? Son más bien comprometedores. Aquella noche los volvió a llevar al castillo. Tal vez esperó que la devolución de sus papeles, que representaban 20 años de trabajo, despertara la gratitud de la señorita Stangerson. Todo es posible en un cerebro como ese. En fin, sea cual fuera el motivo, devolvió los papeles, sacándose un peso de encima. Rouletabille tosió y yo comprendí qué significaba esa tos. En ese punto de sus explicaciones, evidentemente se hallaba en un aprieto, por su voluntad de no revelar el verdadero motivo de la horrenda actitud de Larsan hacia la señorita Stangerson. Su razonamiento era demasiado incompleto para satisfacer a todo el mundo, y el presidente sin duda le hubiera hecho esa observación si, astuto como un zorro, Rouletabille no hubiera gritado: Ahora llegamos a la explicación del misterio del cuarto amarillo. En la sala se movieron sillas. Hubo ligeros empujones, enérgicos. La curiosidad había llegado al colmo. Pero, dijo el presidente, me parece, según su hipótesis, señor Rouletabille, que el misterio del cuarto amarillo está completamente explicado. Y el propio Frédéric Larsan fue quien nos lo explicó al contentarse con engañarnos respecto del personaje, poniendo al señor Robert Darzac en su propio lugar. Es evidente que la puerta del cuarto amarillo se abrió cuando el señor Stangerson estaba solo y que el profesor dejó pasar al hombre que salía del cuarto de su hija sin detenerlo, tal vez incluso por pedido de su hija para evitar un escándalo. No, señor presidente, protestó con energía el joven. Olvida usted que la señorita Stangerson medio muerta, no podía pedir nada, que no podía volver a cerrar la puerta con llave ni echar el cerrojo. Olvida también que el señor Stangerson juró por su hija agonizante que la puerta no se abrió. Sin embargo, señor, es la única forma de explicar las cosas. El cuarto amarillo estaba cerrado como una caja fuerte. Para servirme de sus expresiones, era imposible para el asesino escaparse de él de manera normal o anormal. Cuando entraron en el cuarto no lo encontraron. Es preciso entonces que haya escapado. Es totalmente inútil, señor presidente. ¿Qué dice? No tenía necesidad de escaparse si no estaba allí. Rumores en la sala. ¿Cómo que no estaba allí? Evidentemente no. Si no podía estar, es que no estaba, señor presidente. Hay que apoyarse siempre sobre el extremo correcto de la razón. Y todas las huellas de su paso, protestó el presidente. Ese, señor presidente, es el lado malo de la razón. El lado bueno nos indica esto. Desde el momento en que la señorita Stangerson se encerró en el cuarto hasta el momento en que se echó abajo la puerta, es imposible que el asesino se haya escapado de ese cuarto. Y si no lo encontraron allí, es porque desde el momento en que se cerró la puerta hasta que le echaron abajo, el asesino no estaba en el cuarto. ¿Y las huellas? Ah, señor presidente, una vez más se trata de huellas materiales. Las huellas materiales con las que se cometen tantos errores judiciales porque nos hacen decir lo que ellas quieren. No hay que servirse de ellas para razonar, se lo repito. Hay que razonar primero y luego ver si las huellas materiales pueden entrar en el círculo del propio razonamiento. Tengo un pequeño círculo de verdad indiscutible. El asesino no estaba en el cuarto amarillo. ¿Por qué creímos que estaba allí? Pues debido a las huellas de su paso. Pero puede haber pasado antes. ¿Qué digo? Debe haber pasado antes. La razón me dice que es preciso que haya pasado antes por allí. Examinemos las marcas y lo que sabemos del caso y veamos si esas marcas van en contra de que haya pasado antes.
antes de que la señorita Stangerson se encierre en su cuarto delante de su padre y del tío Jakes. Después de la publicación del artículo de Le Matin y de una conversación que tuve con el juez de instrucción en el trayecto de París a Épinay-sur-Orge, me pareció demostrado que el cuarto amarillo estaba matemáticamente cerrado y que, en consecuencia, el asesino había desaparecido antes de la entrada de la señorita Stangerson en su cuarto a medianoche. Las marcas exteriores entonces se hallaban terriblemente en contra de mi razón. La señorita Stangerson no se había asesinado sola y las marcas atestiguaban que no se trataba de suicidio. El asesino, entonces, había venido antes, pero ¿cómo es que la señorita Stangerson había sido asesinada después? O más bien, parecía haber sido asesinada después. Naturalmente, tenía que reconstruir el caso en dos fases separadas una de la otra por varias horas. La primera fase, durante la cual realmente habían intentado asesinar a la señorita Stangerson, tentativa que ella había disimulado. La segunda fase, durante la cual, a consecuencia de una pesadilla que ella había tenido, los que estaban en el laboratorio creyeron que la asesinaba. En ese entonces yo todavía no había entrado en el cuarto amarillo. ¿Qué heridas tenía la señorita Stangerson? Marcas de estrangulación y un golpe formidable en la sien. Las marcas de estrangulación no me molestaban. Podían habérselas hecho antes y la señorita Stangerson haberlas disimulado bajo una gorguera, una boa, cualquier cosa. Pues desde que consideré necesario dividir el caso en dos fases, estaba obligado a considerar que la señorita Stangerson había ocultado todos los acontecimientos de la primera fase. Sin duda, tenía motivos lo suficientemente poderosos para ello, puesto que no le había dicho nada a su padre y tuvo naturalmente que contarle al juez de instrucción la agresión del asesino, cuyo paso no podía negar como si hubiera tenido lugar por la noche durante la segunda fase. Se vio forzada a hacerlo, ya que si no, su padre le hubiera dicho: ¿qué nos ocultas? ¿Qué significa tu silencio después de semejante agresión? Es decir, que ella había ocultado las marcas de la mano del hombre en su cuello, pero estaba el golpe formidable en la sien. Eso no lo comprendía, sobre todo cuando me enteré de que habían encontrado en el cuarto un hueso de cordero, el arma del crimen. Ella no podía haber disimulado que casi la habían matado y, sin embargo, parecía evidente que esa herida se la habían producido durante la primera fase porque necesitaba la presencia del asesino. Imaginé que la herida de la sien era mucho menos grave de lo que decían, en lo que me equivocaba, y pensé que la señorita Stangerson la había ocultado bajo un peinado en bandos. En cuanto a la marca en la pared de la mano del asesino herido por el revólver de la señorita Stangerson, evidentemente la habían dejado antes y el asesino necesariamente había sido herido durante la primera fase, es decir, mientras estaba allí. Naturalmente, todas las huellas del paso del asesino habían sido dejadas durante la primera fase. El hueso de cordero, los pasos negros, la boina, el pañuelo, la sangre en la pared, en la puerta y en el suelo. A todas luces, si las huellas todavía estaban allí, se debía a que la señorita Stangerson, quien deseaba que no se supiera nada e hizo lo necesario para que no se supiera nada del asunto, todavía no había tenido tiempo de hacerlas desaparecer. Eso me llevó a buscar la primera fase del caso en un momento muy cercano a la segunda. Sí, después de la primera fase, es decir, después de que el asesino se escapara, después de que ella misma volviera deprisa al laboratorio donde su padre la encontró trabajando, hubiera podido entrar de nuevo un instante en el cuarto, al menos habría hecho desaparecer de inmediato el hueso de cordero, la boina y el pañuelo que estaban en el suelo, pero no lo intentó porque su padre no la dejó sola un minuto. Entonces, después de esa primera fase, ella solo entró en su cuarto a medianoche. Alguien entró a las 10. El tío Jakes, que cumplió su tarea de todas las noches, cerró los póstigos y encendió la mariposa. En su estado de aturdimiento, mientras fingía trabajar en el escritorio del laboratorio, la señorita Stangerson probablemente había olvidado que el tío Jakes iba a entrar en su cuarto. Sin embargo, intentó cubrirse. Le pidió al tío Jakes que no se molestara, que no entrara en su cuarto. Esto está con todas las letras en el artículo de Le Matin. El tío Jakes entra igual y no se da cuenta de nada, a tal punto es oscuro el cuarto amarillo. La señorita Stangerson debió de pasar 2 minutos espantosos en ese momento. Sin embargo, creo que ignoraba que había tantas marcas del paso del asesino en su cuarto. Probablemente solo había tenido tiempo, después de la primera fase, para disimular las marcas de los dedos del hombre en su cuello y salir de su cuarto. Si hubiera sabido que el hueso, la boina y el pañuelo estaban en el suelo, los hubiera escondido cuando volvió a entrar a medianoche en su cuarto.
No los vio, se desvistió a la luz dudosa de la mariposa, se acostó destrozada por tantas emociones y por el terror que la llevó a volver a ese cuarto lo más tarde posible. Así me veía obligado a llegar de esta manera a la segunda fase del drama con la señorita Stangerson sola en su cuarto, ya que no se encontró al asesino en el cuarto. Así, naturalmente, debía hacer entrar en el círculo de mi razonamiento las marcas exteriores. Pero había que explicar otras marcas exteriores. Durante la segunda fase se habían disparado tiros de revólver. Se habían proferido gritos de socorro al asesino. ¿Qué podía indicarme, en tal circunstancia, el extremo correcto de mi razón? En primer lugar, y respecto de los gritos, como no hay asesino en el cuarto, forzosamente se trató de una pesadilla. Se oyó un gran ruido de muebles caídos. Imagino. Aquí me veo obligado a imaginar. La señorita Stangerson se duerme, obsesionada por la abominable escena de la tarde. Sueña. La pesadilla precisa sus imágenes rojas. Vuelve a ver al asesino que se precipita sobre ella y grita. ¡Al asesino! ¡Socorro! Y con un gesto descontrolado busca el revólver que ha puesto sobre su mesa de luz antes de acostarse. Pero su mano tropieza con la mesa de luz con tal fuerza que la vuelca. El revólver cae al suelo, se dispara y el tiro va a alojarse en el cielo raso. Esta bala en el cielo raso, desde el principio, me pareció que debía ser la bala del accidente. Revelaba la posibilidad del accidente y se adecuaba también a mi hipótesis de la pesadilla. Que fue uno de los motivos por los cuales empecé a no dudar de que el crimen había tenido lugar antes y que la señorita Stangerson, dotada de un carácter y una energía poco comunes, lo había ocultado. Pesadilla, disparo. La señorita Stangerson, en un estado moral espantoso, se despierta, intenta levantarse, cae al suelo sin fuerzas, volcando los muebles, llega a gritar entrecortadamente ¡socorro! Al asesino y luego se desvanece. Sin embargo, se hablaba de 2 disparos por la noche durante la segunda fase. A mí también, para mi tesis, pues ya no era más una hipótesis. Me hacían falta 2, pero 1 en cada una de las fases y no los 2 en la última. Un disparo para herir al asesino antes y otro durante la pesadilla después. Pero era seguro que por la noche se habían disparado 2 tiros de revólver. El revólver se había oído en medio del estruendo de los muebles caídos. En un interrogatorio, el señor Stangerson habla de un tiro sordo primero y de un disparo estridente después. Y si el ruido sordo había sido producido por la caída del suelo de la mesa de luz de mármol, es necesario que esta explicación sea la válida. Estuve seguro de que era válida cuando supe que los caseros Bernier y su mujer, que estaban cerca del pabellón, no habían oído sino un solo disparo de revólver. Así lo declararon ante el juez de instrucción. De esta manera casi había reconstruido las 2 fases del drama cuando entré por primera vez en el cuarto amarillo. Sin embargo, la gravedad de la herida de la sien no entraba en el círculo de mi razonamiento. Esta herida, en consecuencia, no se había inferido al asesino con el hueso de cordero durante la primera fase porque era demasiado grave para que la señorita Stangerson hubiera podido disimularla y lo hubiera hecho bajo un peinado en bandos. Entonces, esta herida no se había producido necesariamente durante la segunda fase en el momento de la pesadilla. Es lo que fui a preguntarle al cuarto amarillo. El cuarto amarillo me respondió. Rouletabille sacó siempre de su paquetito un pedazo de papel blanco doblado en 4 y de ese pedazo de papel blanco salió un objeto invisible que tomó entre el pulgar y el índice y le llevó al presidente. Esto, señor presidente, es un cabello rubio manchado de sangre, un cabello de la señorita Stangerson. Lo encontré pegado en una de las puntas de mármol de la mesa de luz caída. Esa punta de mármol también estaba manchada de sangre. Oh, un insignificante cuadradito rojo, pero muy importante, pues me indicó que al levantarse aturdida de su lecho, la señorita Stangerson se había desplomado brutalmente contra esa punta de mármol que le había herido la sien y que había retenido ese cabello que la señorita Stangerson sin duda tenía sobre la frente, pues no llevaba un peinado en bandos. Los médicos habían declarado que a
la señorita Stangerson la habían atacado con un objeto contundente y como el hueso de cordero estaba allí, el juez de instrucción inmediatamente lo había acusado, pero la punta de una mesa de luz de mármol también es un objeto contundente en el que ni los médicos ni el juez de instrucción habían pensado y que ni yo mismo hubiese encontrado si el extremo correcto de mi razón no me lo hubiera indicado, no me lo hubiera hecho presentir. La sala, una vez más, estuvo a punto de estallar en aplausos, pero como Rouletabille reanudó enseguida su declaración, el silencio se restableció de inmediato. Me quedaba saber, además del nombre del asesino, que conocería solo unos días más tarde, en qué momento había tenido lugar la primera fase del drama. El interrogatorio de la señorita Stangerson, aunque estaba preparado como para engañar al juez de instrucción, y el del señor Stangerson me lo debían revelar. La señorita Stangerson explicó con exactitud cómo empleó su tiempo ese día. Hemos establecido que el asesino se introdujo entre las 5 y las 6 en el pabellón. Supongamos que fueran las 6:15 cuando el profesor y su hija volvieron a abocarse a su trabajo. Entonces hay que buscar entre las 5 y las 6:15. ¿Qué digo? A las 5. A esa hora el profesor está con su hija. El drama solo podría haber ocurrido lejos del profesor. Entonces tengo que buscar en ese breve espacio de tiempo el momento en que el profesor y su hija estuvieron separados. Y bien, ese momento lo encuentro en el interrogatorio que tuvo lugar en el cuarto de la señorita Stangerson en presencia del señor Stangerson. Ahí se señala que el profesor y su hija vuelven hacia las 6 al laboratorio. El señor Stangerson dice: en ese momento fui abordado por mi guardabosque, quien me retuvo un instante. Es decir, que hay una conversación con el guardabosque. Este le habla al señor Stangerson de la tala de árboles o de la casa furtiva. La señorita Stangerson no está allí, ya ha llegado al laboratorio porque el profesor dice: dejé al guardabosque y me reuní con mi hija que ya estaba trabajando. Entonces, en esos breves minutos se desarrolló el drama. Es necesario. Veo muy bien a la señorita Stangerson entrando en el pabellón